Sí, el último programa de la edición 2019, ¿no? Estamos trayéndole lo mejor de lo que son las entrevistas a los candidatos al Congreso de la República y el día de hoy no va a ser la excepción. Nos encontramos ya en nuestros estudios con nuestros invitados y por favor, Julio, te doy los honores. Sin más preámbulos, tenemos acá a nuestra candidata Diana Cordero con el número 4 por el PPC y nuestro también candidato al Congreso, Franco Alfaro, con el número 24. Por favor, diríjanse a nuestro público. Muy buenas noches, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Efectivamente, soy la candidata número 4 por el PPC Callao, mi nombre es Diana Cordero, de 28 años de edad. Espero aprovechar mucho ese espacio para que la gente me conozca aún más y pueda saber cuáles son las propuestas que planteamos al partido. Bueno, gracias por la invitación, yo soy Franco Alfaro, voy con el número 24 del partido Avanza País, el Plebiscito. Y bueno, primero desearles una feliz Navidad a toda tu audiencia y espero que esta noche pues sea productiva. Bueno, ya para comenzar acá queremos, como este programa es controversia, queremos generar la controversia. Queremos saber cuáles son sus propuestas legislativas en un caso de llegar a ocupar una curul. ¿Qué proyectos tienen lo que es salud, educación, seguridad ciudadana? Franco, ¿qué propuestas legislativas tienes en mente en el momento de llegar a un caso de ocupar una curul en el Congreso? Mira, puntualmente mi tema se aboca más a la defensa de la soberanía nacional. Ahorita lo que yo veo y por lo que me estoy presentando es más que todo porque el Estado está en una situación de vulnerabilidad. El extranjero nos está amenazando, o tenemos varias amenazas del extranjero, como por ejemplo la visita bolivariana, tenemos la injerencia de la ONU, tenemos la misma Odebrecht que está sacando presidentes, poniendo y sacando políticos y haciendo de nuestra política o de nuestro gobierno lo que se le antoja. Entonces, en ese aspecto, ya enfocándome en el tema, por ejemplo, fronterizo, yo propongo que se le prohíba el ingreso a extranjeros que no cuenten con certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales. ¿Por qué? Porque lamentablemente está entrando una gran cantidad de personas que son delincuentes, es más, muchos pertenecen a cárteles de drogas, otros pertenecen a terroristas. Entonces, para mí, antes de limpiar la casa, primero debo dejar de que evitar que sigan entrando pues más personas que afecten a la seguridad ciudadana. En ese tema, pues ahí en esa parte va enfocada mi propuesta, y esto también no solamente está afectando a la seguridad ciudadana, sino también a la economía del país. Ya tenemos más de 1 millón de venezolanos acá en Perú, y estas personas pues tienen que conseguir trabajo, tienen que conseguir empleo, vivienda, alimentación, educación para sus hijos, y muchas veces vemos que lamentablemente estas personas no lo logran conseguir, pero ellos van a sobrevivir, y si no van a hacer algo bueno, van a comenzar a delinquir. A veces la misma situación que a veces para los mismos peruanos no tenemos ni trabajo, ni salud, ni una educación de calidad, tenemos que compartir, por así decirlo, estos servicios ahora con una masa, como te comento, de más de 1 millón de venezolanos que han venido. Entonces, para mí, fundamental sería primero fortalecer las fronteras para que no siga incrementándose la cantidad de personas que están entrando al país. Esa sería una de mis primeras propuestas. En el tema, por ejemplo, de educación, yo sí propondría hay varias en realidad propuestas pequeñas que tengo en educación. Una de las principales sería hacer que los padres recuperen en parte la participación en el rol de educación para con sus hijos, como por ejemplo que las APAFAS también apoyen o hagan una mesa de trabajo junto con la Comisión de Educación y junto con el Ministerio de Educación para que fiscalicen ellos mismos, también porque los mismos padres también tienen que verificar el material educativo, que por ejemplo mucha controversia ha causado con el tema del enfoque de género, y que la gran mayoría de padres peruanos no está de acuerdo. Por eso en las marchas, en las manifestaciones se ve claramente cómo se mueven miles y miles, hasta, algunas marchas han llegado a más de 1 millón de personas. Yo creo que, por ejemplo, ahí en ese tema, que los padres estén más involucrados en la educación de sus hijos, y que muchas veces el gobierno no quiere, el gobierno quiere sentirse o quiere, como ellos dicen, pues no, ellos aplican su rol rector, pero dejando fuera a todos los demás participantes de la parte educativa. Tengo de propuestas también en el tema de educación para incrementar el presupuesto de educación, justo con lo que se estaba viendo del presupuesto nacional, que lamentablemente tenemos un aproximado de 3.7 la última vez que leí, y se dice que se ha aumentado un 1%. Pero la verdad es que esto es muy poco para el sector de educación. Educación es la inversión para el futuro.
y es lamentable que se dedique tan poco de nuestro presupuesto disculpa, a la enseñanza de nuestros niños. Franco, mi pregunta para ti también, hablaba sobre lo que era el temor por la brisita bolivariana, ¿no? Me parece que de repente estás en sintonía con Diana en ese aspecto, pero en tu caso sí hablas acerca de lo que es la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Como tu bandera de lucha. ¿Cómo eso de alguna manera puede contrastar o cómo puede llegar a distinguirse lo que es el común denominador de personalidades políticas que agarran esas justas causas y se identifican con la izquierda? ¿O tú te consideras de izquierda? No, para nada. Yo personalmente, mi posición personal es de derecha. Yo soy capitalista, soy microempresario, apoyo el libre mercado, pero siempre enfocado con el tema de justicia, porque me parece un poco injusto que haya demasiada diferencia entre, por ejemplo, un trabajador que gana, hay muchos trabajadores que ganan entre 10.000, 15.000 soles y un sueldo mínimo. O sea, me parece que ahí habría que ajustar un poco el tema pues de los sueldos mínimos, etcétera, pero yo sí soy capitalista, como te digo, yo estoy de derecha. El partido en general es un partido de centro, o sea, es un partido que acepta la pluralidad de ideas, hay algunas que son centro-izquierda, centro-derecha, pero todos siempre pues tratando siempre de buscar el bien común del país, pues, ¿no? De las diferentes posturas. Ahora, si tú me dices que bueno, si eso me posiciona al igual que otras personas en la defensa de la soberanía, mira, yo más bien veo que la soberanía es lo que más descuidado está. Estamos aceptando órdenes de entidades extranjeras como la ONU, como la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni qué decir, hemos indultado, hemos ¿cómo se dice?, indemnizado a los terroristas. Prácticamente somos un país sometido a mucha injerencia extranjera, y eso es lo que a mí me preocupa. Por lo que yo sé, el país Perú es un estado soberano, es un estado que debe gobernarse a sí mismo, no que debe obedecer a intereses extranjeros, y lo que veo que está haciendo el presidente es someter al país a intereses extranjeros. Esto, por ejemplo, de lo que quieren ingresar a la OCDE, al Club de París, están tratando de acomodar tanto la cultura como la economía, los derechos laborales, están afectando a todo el país con tal de ingresar a esta OCDE, que bueno, que se supone que es de los países más ricos, pero que en realidad a mí me parece que lo que quieren es acoplar un sistema de derechos, un sistema de leyes, para que ellos puedan explotar los recursos sin que nosotros podamos defendernos. Es por eso que yo siento que los congresistas debemos ir allá a defender el país, y no he visto que se haya estado haciendo hasta el momento. Sí, justamente, Julio, sobre lo que están mencionando, en el caso de Franco, preocupado también por la soberanía nacional, es también inevitable preocuparse, ¿no?, por lo que podría ser esa invasión o en todo caso interés de una manera fuera de lo visible, ¿no?, sobre lo que es este recurso importantísimo dentro del territorio boliviano, que podría también estar detrás de lo que es esta deposición, como dice, del presidente o expresidente Evo Morales. Preocupado por el tema de soberanía, ¿tienes alguna opinión similar o distinta a la que acaba de mencionar Diana? Mira, yo comparto lo que dice de que ha habido una transición, porque yo sí consideraba una dictadura lo de Evo Morales. La primera, él ya tenía, este iba a ser el cuarto mandato de Evo Morales. En el primero, bueno, no hubo problema, se dice que entró democráticamente, hubo unas cuantas interpretaciones, apeló varias veces para ya haciéndole guleyadas, por así decirlo, para poder perpetuarse en el poder. Para mí ya era un dictador, él estaba interpretando auténticamente varias cosas, es como la dictadura fujimorista al final de los 90, que interpretó auténticamente para poder presentarse elecciones fraudulentas para ganarlas, y es casi lo mismo que he visto en lo que ha sucedido en Bolivia. Ahora, es verdad que sí hay muchos intereses extranjeros puestos también puestos los ojos en Bolivia, pero ya tenían, por así decirlo, una dictadura con ojos puestos y explotando ya el material boliviano, no solamente el litio, sino varios de los recursos naturales que Bolivia abunda. Pero principalmente yo creo que, hablando del pueblo, ha habido una transición a la democracia, de una dictadura a la democracia, porque la misma gente salió a las calles, salió a manifestarse en contra de estas elecciones, que ya era obvio que era demasiado fraudulenta. Salieron varios videos en internet del conteo de la no concordancia entre los datos de una entidad electoral, y cuando pasaron al conteo oficial habían otros datos, las actas quemadas, se vieron actas en la basura, hubo un fraude grandísimo. Y bueno,
los que hemos estado observando el proceso desde afuera, luego vimos la manifestación popular y el país estaba dividido en dos, estaba en 50-50, casi los masistas con los que estaban del otro lado, y fue finalmente el ejército el que puso, pues, por así decirlo, la cuota de definición, pues, ¿no? El ejército se apegó a lo que decía la Constitución y no obedece al dictador de turno, sino obedece a la Constitución, y si se había perpetrado un fraude, a mí me parece que estaba bien, que era justo que deponieran al dictador. Y bueno, quien asumió era, pues, constitucionalmente quien le tocaba, pues, ¿no? Según la escalera de cargos. Bueno, en todo caso, cuando se realizan elecciones, una vez conocidos los resultados, no se da esta asunción de mando inmediatamente, ¿no? En ninguno de los países existe un periodo para que el elegido o elegida tome cargo de lo que ha sido de alguna manera a nivel popular, ¿no? Investido, ¿no? Claro. Digamos de que esa asunción de mando todavía no se había dado y que antes de lo que sería este nuevo mandato al cual el pueblo votó, se da esta decisión, ¿no? De las fuerzas policiales y militares, lo que muchos podríamos considerar un golpe de Estado, pero está bien, cada quien también tiene una lectura de lo que está diciendo y es bueno conocer la perspectiva que cuenta cada uno. Entiendo de que el PPC sigue siendo un partido pro vida, pro familia. Exactamente. Y personalmente, Franco, cuentas con la misma moralidad. Pro vida, pro familia, pro valores. Digamos, siempre sobre el tema de Bolivia, ya para ir cerrando al respecto del tema internacional, al menos sobre este país, ¿ustedes están a favor de lo que fue esas expresiones? Bueno, acá con Julio lo hemos considerado fundamentalistas, ¿no? Que decía que Bolivia ya no debía ser un país de indígenas, sino de cristianos. Bueno, eso ya tendría que tomar la decisión la población, el Congreso que representa a la población y bueno, su gobierno, porque cada país se debe autodenominar como ellos deseen. Si ellos quieren ser indígenas, si se autodenominan indígenas, está bien. Si se autodenominan cristianos, yo creo que hay que respetar en ese tema su soberanía, pero sin imposiciones. Por último, si hubiera una reforma constitucional para ponerlo en la Constitución, decir este es un país cristiano, este es un país indígena, habría que someterlo, creo yo, a referéndum. Bueno, también tiene que ver un poco la cultura, ¿verdad, Julio? ¿No? Bueno, sabemos que Bolivia es un país pluricultural, plurinacional. Entonces, de manera, como se dice, a caballazo o de manera abrupta no puedes imponerte, ¿no? Porque eso no va en desmedro de la democracia, en decir acá Dios se va a imponer y los indígenas a un lado. O sea, no puede haber ese tipo de decisiones tan radicales. Porque así como no, es que no es por tema de referéndum, sino lo que me voy es que tienes que respetar la cosmovisión de cada país. Nosotros también somos un país plurinacional y pluricultural. Como que acá quemaron la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Como se sucedió en Bolivia con la Huipala. Claro, pero o sea, una cosa es, por ejemplo, en el caso de Perú, sí está bien, somos un país que de muchas culturas, multicultural, pero en el último censo el 90% de la población se autodeclaró cristiana, entre católicos y evangélicos. Entonces, si le consultáramos a la población de Perú cómo se autodenomina, y si se autodenomina cristiana, digo, ¿por qué no reconocerlo? Claro. ¿Tú estarías de acuerdo en todo caso, Franco, en que Perú se convierta en un estado confesional? Sí, yo no tendría inconveniente siempre y cuando sea la decisión popular. Si es que esa es la decisión popular, yo no tendría inconveniente porque personalmente soy cristiano. Y veo que conozco mucha gente que no solamente que son cristianos, sino que se autodenominan cristianos y no tienen vergüenza de admitirlo. Entonces yo no tendría vergüenza tampoco de admitir de que soy cristiano en un país mayoritariamente cristiano. Bueno, para que el cristiano no tiene nada de malo que se denomine al colectivo en general bajo la misma fe o credo que profesa, ¿no? Pero para aquellas personas que no lo son, de repente ahí estaríamos... Habría que revisar números y referéndum, yo creo que sería la medida más justa. ¿Cuál es? Bueno, si yo te doy la información, en Bolivia hay mucho problema racial. Los collas con los cruceños en este caso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso que hemos visto más fuera del tema de lo que es el fundamentalismo religioso, también hay un problema también por el tema de lo que es el racismo. Entonces, de una u otra forma quieren desaparecer el tema de lo que es el respeto a los pueblos originarios bolivianos. Entonces, si bien es cierto, como tú decías, en el censo o en la encuesta que hicieron que cada uno siente más cristiano, más católico y todo eso, pero también hay
hay ¿cómo se llama? Hay peruanos originarios que también profesan otra cosmovisión de la vida. No creen en el Dios que creemos nosotros, pero creen en el Apu, creen en la Yacumama, en la Pachamama. O sea, ellos también tienen que ser respetados por su forma de Y tiene que ver con un tema de soberanía también, claro. ¿no? Yo en ningún momento he dicho que se le falte respeto, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo me fuera a Irán, que es un estado teocrático, o sea, por más que me quede a vivir ahí, yo no me sentiría mal de decir, ok, no, este es un estado teocrático y me está faltando respeto, ¿no? Simplemente estoy en un estado donde mayoritariamente son islámicos, ¿no? Igual en Perú, si la mayoría decide, si el parlamento decide, o sea, si se hace, yo creo que principalmente lo que tiene que haber es un respeto a la decisión del pueblo. Si el pueblo se quiere autodenominar de alguna forma, lo ponemos. Y si no, y si hay divisiones muy divididas, pero siempre todo con respeto. O sea, que uno sea cristiano no quiere decir que se lo va a obligar o se lo va a imponer a algún indígena, a algún aymar, a algún quechua. No, para nada. Yo más bien estoy a favor de que todavía las culturas y todos tengan sus propias creencias y que se respeten, porque no creo que sea adecuado que esto sea por imposición. Es más, el cristianismo es por fe, no es un tema de imposición. Claro, y hay que recordar también de que a nosotros nos han impuesto el catolicismo. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque si no hubieran venido los españoles acá, estaríamos ahorita adorando al Apu, al Inti, y no hubiera Huiracocha, ¿no? Huiracocha. Es un tema de hace varios años, pero varios cientos de años. O sea, yo creo que a la actualidad ya uno tiene decisión o tiene capacidad de decisión como para decir, ok, yo coincido o me siento atraído o me proclamo por esta fe, etcétera. Franco, te traslado también la pregunta. ¿Qué problemas e inconvenientes has visto en el aparato estatal, en todas sus dependencias, en todos sus ministerios, en todas sus entidades, en la cual tú te has sentido insatisfecho de decir, esto yo quiero cambiar si yo llego al Congreso? Bueno, principalmente estos temas de insatisfacción son temas de gestión, son temas del Ejecutivo. Pero también hay cosas que se pueden hacer en el Congreso. Yo, por ejemplo, me siento muy insatisfecho por la cantidad de burocracia, como menciona acá Diana, y la corrupción. En la parte cuando te comentaba que he trabajado para licitaciones del Estado, por lo general no ganaba la mejor empresa o la que presentaba mejores requerimientos o mejor oferta, sino la que daba por así decirlo, su dinerito bajo la mesa, su regalito, y eso se ve en todos los sectores del Estado. Incluso lo he visto también en el tema de tramitación. Cuando una vez un compañero mío quiso sacar una bodega, el trámite, o bueno, el permiso para que la municipalidad le dé la licencia de funcionamiento, normalmente le han dicho no, de 2 a 6 meses. Pero ya sabían todos de que si haces un pago adicional a la persona indicada, pues te lo pueden agilizar el trámite. Y yo creo que esa parte, pues, está mal, está recontra mal, y eso es algo que ya está tan arraigado incluso en nuestra misma cultura. Viene un policía, te para, y uno ¿qué hace? Paga por lo general, le da su sencillo para librarse del castigo, ¿no? Entonces esto lamentablemente está muy arraigado en nuestra cultura, que desde el gobierno hasta el último ciudadano por lo general siente que es algo normal, cosa que no debería ser así. En el tema burocrático también, como te digo, este compañero que quiso sacar su bodega, le vino la SUNA, la municipalidad, salud, defensa civil, un montón de trámites, y en realidad eso genera bastantes problemas económicos, porque ya le comienzan a cobrar impuestos, ya le comienzan a caer servicios y la persona todavía ni siquiera comienza su negocio. Entonces, bueno, ahí es donde tengo apuntado una de mis propuestas, una ley de gracia tributaria para los que son emprendedores. Todos los que están fuera de la formalidad, ya sea emprendedores que van a iniciar o informales, si quieran pasar al sector formal, yo creo que se le debería dar siquiera un tiempo de gracia tributaria, no cobrárseles impuestos, entre que se van adaptando, entre que el Estado también tiene que presentar algún gobierno, ya sea central o regional, que les presente un tipo de capacitación, que los impuestos sientan que se están usando en algo, porque lamentablemente todos pagamos impuestos y no vemos ningún cambio y no vemos ningún beneficio, vemos simplemente que parece que nos estuvieran robando parte de nuestro trabajo cuando no es así, o no debería ser así al menos. Daniel. Sí, justamente tenemos que hacer un paréntesis dentro de lo que es este intercambio de preguntas y respuestas, también compartir de pareceres, porque también nos debemos a lo que es
digamos, esta interacción que tenemos a través de esta transmisión en vivo que estamos realizando a través del facebook.com/Fórmula Digital Perú. Lo recordamos con nuestros invitados, Diana Cordero, candidata del Partido Popular Cristiano por el Callao con el número 4, y también Franco Alfaro, ¿no?, candidato del Partido Avanza País con el número 24, Lima Metropolitana. Nos están llegando los saludos del caso, ¿no?, a Mariliana Castro Conroy, Dante Arturo, Lucía Aimé, Juan Chiroque, Paola Alfaro Rivera, Axel Navi, Lenin Acosta, Valemar Bonilla, Javier Valdivieso, Aofemara Rosales Ruiz, Carela Alexandra Castellanos, y también hay preguntas para ustedes, muchachos. Lucía Aimé nos dice, para el candidato Franco, ¿cómo llevaría a cabo la propuesta que mencionó en relación a las familias monoparentales? Me parece que esa propuesta solo funcionaría en el caso de una familia clásica, la cual hoy en día está casi inexistente. Y para Diana, sobre el comentario acerca de los mormones, evangélicos y católicos, todos somos cristianos, ¿no?, que de alguna manera, diferenciándonos acerca de los judíos, islámicos y devotos de Krishna. Eso es lo que es una fe, un credo y una ideología, ¿no? A ver la diferencia entre lo que es una profesión de fe y lo que es una ideología política. Empezamos en este caso por Franco. Me parece que habló de las familias monoparentales, ¿no? Sí. Bueno, personalmente yo sí quisiera apoyar, porque yo creo que una familia, bueno, no llamémosle tradicional, sino una familia está conformada por padres e hijos. Ahora, el problema es que muchas veces pues las cosas no salen como uno planea o no son ideales. Pues no, a veces el papá fallece, a veces la mamá fallece o la pareja se separa, etc. El apoyo principal que se le debería dar a estas familias, yo creo que es a partir, por ejemplo, bueno, este tema es un poco de gestión, pero sería la formación de guarderías, porque si es una sola persona la que está criando a un niño, tiene que trabajar. No puede trabajar y criar al mismo tiempo, porque ninguna persona puede estar en dos lugares a la vez. Lo que sí se podría hacer a través de una ley es implementar que todos los dispositivos estatales, que todas las instituciones estatales, incluso las grandes particulares, que puedan dar el servicio de guardería para los niños, o en todo caso también, apoyarles con cierta disminución, yo creo que de impuestos, para apoyarles económicamente, ya que la situación de que una sola persona lleve las riendas del hogar es mucho más difícil que cuando las llevan dos. Para conocer la apertura que puedan tener ustedes con respecto a varios temas, ¿no? Han mencionado de que ambos son pro vida, pro familia, y mucho se está hablando de lo que es este movimiento cristiano, de alguna manera católico y evangélico, ¿no? Algunos lo consideran de lo que podría ser un sector conservador, ¿no? Están a favor de la vida, pero bueno, vamos a preguntarles a ustedes también, ¿no?, cuál es su opinión al respecto. Muchos defienden la vida, pero en el caso de la pena de muerte ahí hacen una omisión. ¿Ustedes están a favor de la pena de muerte? Franco, te dirijo la misma pregunta a ti en este caso. Mira, a mí sí me gustaría hacer una diferencia entre lo que es la pena de muerte y, por ejemplo, el aborto, ¿no? En el aborto, en el caso del aborto propiamente dicho, se asesina a un niño inocente e indefenso. En cambio, la pena de muerte es, por así decirlo, un castigo por alguna falta extremadamente grave que se ha dado. Entonces yo creo que en esa parte no podríamos equiparar diciendo, no, pero tú eres pro vida y estás a favor de la pena de muerte, etcétera. No, porque son obviamente dos aspectos. Una cosa un acto condena a un inocente y el otro castiga a una persona que ha cometido un delito o una maldad tan grande que pues merece a veces la pena de muerte. En el caso propio de Perú, yo no implementaría la pena de muerte, no por el tema de que esté en desacuerdo o acuerdo. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, sin embargo, considero que a veces podría ser una medida entendible para los familiares que, por ejemplo, se les ha destruido la vida a sus hijos o a sus niños, porque principalmente para eso se implementaría, estaría más a favor de que se apruebe la pena de muerte, aunque no estoy tan de acuerdo, principalmente por el tema de que la justicia peruana, pues, deja mucho que hablar y terminaría siendo una cacería de personas inocentes y la muerte es irreversible. Entonces terminaríamos al final condenando personas inocentes, que sería lo mismo que aprobar el aborto, que es el asesinato de niños inocentes. Por esa parte yo no estoy a favor de la pena de muerte. No, y aparte Perú tendría que retirarse el Pacto de San José, ¿no? Que es un tema jurídico, claro, importantísimo que no podemos obviar y bueno, Franco, también aplicando al concepto de lo que es la defensa de la vida. No lo digo yo, lo dicen los mismos activistas pro vida, ¿no? La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
no cabría en todo caso apoyar la pena de muerte. Claro, o sea, no cabría, pero como te digo, a veces yo, bueno, puedo entender que un tipo entró, asesinó a tus hijos, mató a tu esposa, entonces puedo entender que esa persona desee la pena de muerte, pero como justicia, como entidad, como autoridad, no la aprobaría, y muchísimo menos aquí en Perú, donde tenemos fallas judiciales o fallas en los juzgados tan graves que al final terminan condenándose inocentes y perdonándose a culpables. Yo no aprobaría la pena de muerte aquí ni de cerca. Franco, la misma pregunta, ¿hace cuánto tiempo participas en política? Propiamente en política, militancia, no tengo militancia en ningún partido, yo soy una persona invitada, pero al activismo pro vida y pro familia ya tengo más o menos 3 años. Justamente a raíz de todos estos ataques contra la moral que vienen de parte del gobierno y en parte también del Congreso, la intención de ellos de legislar el matrimonio igualitario, o la unión civil, lo que le dicen esto, legalizar el aborto. Entonces, bueno, yo sentí que no solamente era un ataque, no simplemente era una ley, sino era un ataque directo a la familia y a la niñez. Fue ahí donde yo dije, bueno, tengo que participar. Inicié como haciendo comentarios en redes. Poco a poco fui conociendo a algunas personas que participan en movimientos, participan en diversos tipos de activismo ya propiamente político. Conocí a la doctora Beatriz Mejía y bueno, ella fue quien me invitó junto con el señor Pedro Cenas y bueno, el señor Luis Chacón, que me invitaron a formar parte de esta aventura política para participar en las elecciones congresales del 2020, pero propiamente dicho, política militar en un partido, no. Como te digo, lo mío ha sido la defensa de la vida, de la familia, de los valores. Y ahí es donde me he puesto en debates, he dado charlas, ahí he participado en innumerables eventos, he ido a conversatorios, etcétera, incluso de personas muy, muy reconocidas. Llegaron hace el año pasado o este año, no recuerdo bien, que vinieron Agustín Laje, Nicolás Márquez. También varios debates que han habido justamente por este tema del matrimonio igualitario, que yo estoy a favor de la familia y del matrimonio tradicional, y que bueno, esto lo veo, como te digo, como un ataque, aunque muchas personas me dicen, no, tienes que ser abierto de mente y discutir, pero también es cosa de percepción de cada uno, porque lo que para uno puede decir hay que discutirlo, para otro puede ser una bala en el pecho, entonces, y no creo que todos quieran discutir si me disparan o no me disparan, entonces hay cosas en cuestión de perspectivas que afectan directamente a la moral del país, y yo creo que eso es nuestra crisis más grave. Fuera de la política, económica, inseguridad, la crisis más grave que tenemos es la crisis moral. Y es por eso que nuestros gobernantes hacen lo que se les da la gana, porque tampoco no tienen ética ni moral. Y entonces ahí es donde yo digo, pues, ¿por qué las personas buenas no damos el paso al frente y nos compramos este pleito? Por eso me animé a postular. Sobre este tema que da pie a que ustedes postulen, ¿no?, al Congreso de la República, el tema del cierre del mismo Parlamento, se va a armar toda una correlación de fuerzas, ¿no? Ya después de lo que van a ser las elecciones y que asuman mando los próximos representantes de nuestra patria, ¿no? Hay que también considerar lo que va a ser estos grupos que se van a generar, las bancadas, no solamente las bancadas, los grupos parlamentarios, sino también, digamos, estas alianzas, ¿no?, que se puedan hacer. Aquí con Julio, en los distintos programas que hemos tenido, hemos de alguna manera deducido de que van a haber dos frentes, uno conservador y otro progresista. Uno conservador que, como bien se ha mencionado en esta mesa, trate de velar por el tema moral, ¿no?, la defensa de la familia, la defensa de la vida, y por supuesto también, quizá, como se ha venido también hablando en los últimos días, esto de la vacancia presidencial, ¿no? Mucho se habla de que un grupo de sectores conservadores fomentarían esta eventualidad, ¿no? Mientras que un lado progresista ve lo que es la reforma política, ¿no?, y quizá un lado un poco más ya radical dentro de ese progresismo, el cambio de lo que es el capítulo económico de la Constitución. ¿Ustedes dónde se posicionan, no? ¿Hay ciertos matices? Ya, mira, ahí sí discrepo con Diana. Yo creo que ha habido un golpe de Estado, creo que ha habido un quiebre del orden constitucional. El presidente ha hecho una negación fáctica que, entre comillas, no existe, y que lamentablemente ha quebrado muchas leyes. Ha sido inconstitucional el cierre del Congreso, y personalmente no soy mucho de cazar o de perseguir a los que han cometido errores, pero
si el Tribunal Constitucional le da la razón al Congreso y se define de que se ha dado un golpe de Estado y alguien presenta la moción de vacancia presidencial, yo sí la firmaría. Yo no la voy a proponer, pero sí firmaría a favor de que vaquen al presidente Vizcarra por haber hecho un golpe de Estado. Independientemente de los acuerdos de bancada. Es claro, lo que te estoy mencionando es mi posición personal. De bancada, pues al ser un partido de centro hay múltiples puntos de vista, pero se nos ha dicho pues en esta parte que bueno, cada uno que lo vea, porque en la realidad hay varias lecturas de este tema. Pero como te digo, personalmente yo considero que ha habido un golpe de Estado y si alguien presenta la moción de vacancia, personalmente sí firmo para que sea vacado. O sea que si el Tribunal Constitucional declara improcedente el cierre del Congreso, ¿cómo quedarían ustedes? ¿Ustedes van a quedar en el aire? Lamentablemente el mismo Tribunal Constitucional ya ha dicho que estas elecciones van y que las cosas van a seguir. Lo único que pasaría sería una sanción al presidente. Ya no, o sea, lo normal sería de que no se anulen las elecciones y vuelva el Congreso anterior. Pero el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que lo más seguro es que estas elecciones vayan y que los nuevos parlamentarios pues se instalen en sus curules. Tengo entendido de que bueno, Leichea presentó esta demanda ante el Tribunal Constitucional y tenían un plazo de 4 meses para resolverse. O sea, todavía está en admisión. Y tiene que... inclusive sería después del tiempo electoral. O sea, si bien es cierto, salen electos y lo sacan, y lo sacan después. O sea, está en un riesgo también las elecciones, porque no sabemos si bien es cierto ustedes van, o sea, todos los postulantes también se pueden quedar en el aire. Bien. O sea, es un riesgo. Y otra cosa, ustedes siguen con el cuento que nos han hecho, que ha hecho creer los fujimoristas y creer ¿cómo se llama? La desviación de la atención, porque ¿de qué dictadura estamos hablando? ¿De qué golpe de Estado estamos hablando? Si no ha sucedido tal cosa, solamente que el presidente ha utilizado la Constitución para cerrar el Congreso. Entonces, no podemos decir que haya castrochavismo, la injerencia cubana. Señores, o sea, hay que ser un poco más, como se dice, realistas, y acá no está pasando nada de este tema. Ese es tu punto de vista. La respetamos, obviamente tú respetas, yo respeto la mía. Si te hago la comparación del golpe de Fujimori, o sea, Fujimori hizo el golpe en el 92, un domingo en la noche cuando no había nadie, sacó los tanques y él solito se autoproclamó, cerró el Congreso y empezó a dictar todo el cambio de la Constitución. Claro. El uso con la fuerza con los militares. Vizcarra, bueno, utilizó la Constitución, si bien es cierto, la Constitución del 93, que también avala el cierre del Congreso, y él también lo usó, pero no vimos tanques al día siguiente o la misma noche, no vimos persecución de los líderes políticos de diferentes partidos, no hemos visto, en el caso de Vizcarra, no sé a quién han perseguido, yo no sé si han visto en la televisión a quién han perseguido. Bueno, yo te lo puedo responder si quieres. No, por favor, dinos por favor. En primer lugar, tanques, es cierto, no hubo tanques, pero hubo 3 cercos de policía que no dejaban entrar a los congresistas a su trabajo, que era el ir al Palacio Legislativo. Entonces, no ha usado el tanque, pero ha usado el policía, en otras palabras, igual ha usado una medida de fuerza para prohibir el desarrollo del trabajo del Congreso. 1, por ahí nomás ya hay un golpe de Estado. 2, el tema de inconstitucionalidad del cierre del Congreso va por el primer lugar de la negación fáctica. No existe tal figura legalmente. En segundo lugar, se le dio la confianza y eso está en actas. Lo que no está en actas es el refrendo ministerial que tiene que tener el señor Vizcarra para poder cerrar el Congreso. No había gabinete en ese momento. El único que hubo ni siquiera estuvo el acta de renuncia del gabinete anterior. El señor del Solar dijo, bueno, ya, acá me quedo, se fue. Los ministros estaban divididos entre que algunos apoyaban, algunos no apoyaban. En la noche nombró al señor Vicente Ceballos sin gabinete ministerial, firmó el acta y que tenía que tener efecto a partir del día siguiente con la publicación impresa del Diario El Peruano, que tampoco existió, y sino que salió en la versión virtual, ya al día siguiente recién lo lograron imprimir. Entonces han habido una serie de, por así vamos a llamarlo suavemente, infracciones, que en realidad son faltas constitucionales, para cerrar el Congreso, y obviamente ha puesto pues a sus policías para que no ingresen, y eso es un golpe de Estado, sea con tanques o sea sin tanques, hay fuerza militar o policial impidiendo el pase de los congresistas. Le cayó un cono al señor Tubino
que creo que todos lo vimos. ¿Por qué? Porque él quería entrar al Congreso, los policías no le dejaron entrar y los manifestantes lo atacaron. Entonces para ti, perdón, Sí. para ti Vizcarra es un dictador entonces. Sí. O sea, para ti es un Chávez. O es un Maduro, como dice toda la prensa, o como dice los sectores de ciertas prensas o los fujimoristas. Pero ojo, quiero hacer una aclaración, nosotros no estamos a favor de Vizcarra, porque al final Vizcarra también está a favor del capítulo económico y de todo este manejo que se hace de la Constitución. Sí. O sea, no estamos acá defendiendo a Vizcarra, Claro. pero creo que acá se está desvirtuando, se está distrayendo la opinión con eso. Si bien es cierto, el presidente tiene la facultad de usar las Fuerzas Armadas para ejercer el orden, pero en este caso, bueno, no hubo las Fuerzas Armadas en el tema de los militares, si bien estuvo la policía, porque obviamente tenía la orden de cerrar el Congreso y obviamente tener la seguridad. Bueno, en ese momento yo no he visto nada de abusos de la policía, ¿no? Entonces, lo que me contradice es que si tú dices que es un golpe de Estado, ¿cómo podemos, retrotrayendo el tema de Bolivia, entonces lo de Bolivia no es golpe de Estado? No, lo de Bolivia no es golpe de Estado, no sé. Bueno, cuando el Parlamento está disuelto, estas personalidades ya dejaron de tener una función pública y es sabido de que cualquier persona no puede pasearse como en su casa en el Palacio Legislativo. Es por eso que ese resguardo policial funciona de esa manera, ¿no? Ahora, por otro lado, los actos de violencia siempre son condenables, sean dirigidos a quienes sean, ¿no? No nos vamos a prestar a aplaudir ello, ¿no? Por mucho que discrepemos con la persona agraviada, ¿no? El mismo Carlos Tubino mencionó de que él no pensaba de que las Fuerzas Armadas vayasen pues a alguna manera estar del lado de Vizcarra, pero a los minutos salieron pues en una foto, ¿no? Todos recordaremos, ¿no? Como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respaldaba la decisión de Martín Vizcarra. Y a ver, es sabido, pues es algo muy obvio, es algo muy lógico, ¿no? Una vez que tienes el respaldo, el apoyo de las Fuerzas Armadas, claro, ya te aseguras cualquier tipo de alguna manera beligerancia que atente contra tu poder, ¿no? Que estás ostentando. En el caso de Bolivia, bueno, pues las fuerzas policiales y las fuerzas armadas no cumplieron con la Constitución, como sí lo hicieron el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, debiéndose al jefe supremo de esta institución, que viene a ser constitucionalmente el presidente de la República, ¿no? La Constitución dice que las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución, no al gobernante de turno. El presidente... ¿Pero qué dice la Constitución? Claro, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando respete la Constitución. Y como te acabo de mencionar, no ha habido un golpe no ha habido una disolución constitucional, sino inconstitucional. Por tanto, esa disolución no tiene efecto. Y si ha habido fuerzas militares respaldando esta decisión inconstitucional, porque ya te he dicho que no ha habido referendo, no ha habido gabinete, no ha habido la edición impresa del diario peruano, no ha habido un montón de cosas, y sin embargo él ha cerrado el Congreso. Y si las Fuerzas Armadas están apoyando esa medida inconstitucional, es un golpe de Estado. Bueno, cada quien va a tener su propia lectura. No, pero hay que revisar la parte legal nomás, ¿no? O sea, si es constitucional o si no es constitucional. Si no es constitucional, es un golpe de Estado. Si sí lo ha cerrado constitucionalmente el Congreso, está bien. Simplemente las Fuerzas Armadas han cumplido con su labor. Por eso digo que hay que esperar a la decisión del TC, aunque particularmente yo veo que es un golpe de Estado, y bueno, esa es mi opinión. Por supuesto, como decimos acá, lo importante del programa es que cada voz pueda ser escuchada, ¿no? Independientemente de la opinión de los conductores o de los invitados, ¿no? Cada quien va a sacar conclusiones enriqueciéndose de lo que es este debate. Cada quien ha, por supuesto, expresado su postura. Muchas gracias a los dos. Vamos a dejar ya los últimos minutos para que puedan dirigirse cada uno a la cámara que tienen enfrente y por favor expresar a sus electores, ¿no? ¿Por qué tendrían que votar por ustedes el 26 de enero próximo? Franco, por favor. Bueno, muy corto. En primer lugar, que hayan pasado una bonita Navidad, que pasen un feliz año nuevo. Yo soy Franco Alfaro, ya saben que me estoy presentando para defender a la soberanía nacional de intereses extranjeros, intereses a los cuales este gobierno lamentablemente también está sirviendo. En estas elecciones de enero, marca el tren y escribe el número 24 de Franco Alfaro por Avanza País. Muchachos, lo último ya para terminar. Tengo entendido de que ustedes no tienen experiencia en el sector público. Recién se van a integrar a en caso que llegasen a ocupar una curul. Y les quiero decir algo.
cuando lleguen, si es que llegan, si Dios le da la oportunidad de llegar, tienen que matar al monstruo, o si no el monstruo lo va a matar a ustedes, porque el Estado, el aparato estatal es bien complejo, bien complicado, y hay muchos intereses que hay detrás de todo esto. Así que no sean ingenuos y hagan lo primero más por el deber a la patria, legislar por la patria, si bien por las diferencias que hayan políticas, pero háganlo por el interés de la sociedad y del país, que es lo único que prima, y que ustedes puedan estar en el recuerdo de la ciudadanía, porque al final si van a llegar para no legislar o hacer sus actividades que se le ha conferido, van a quedar simplemente como un congreso más que va a pasar y va a quedar en el olvido, y eso no queremos que pase. No, efectivamente, no buscamos que pase. Si bien cierto, Franco y yo nos estamos ganando este pleito porque ambos somos jóvenes, ambos estuvimos, y algo que nos une, creo yo, es que nos cansamos de tantos actos de corrupción, nos cansamos de tantas injusticias y nos cansamos de que no hayan oportunidades. Entonces, esto es lo que nos une a que gente buena se meta en este pleito y que la esté luchando todos los días, que la esté luchando cada hora en haciéndose conocido, en difundir su mensaje, en que llegue como él a más personas, igual que yo, llegando a más chalacos, para que sepan quién soy y que realmente tengan a escoger a buenas personas que se quieren ganar ese pleito, no los referidos, no los hijos, o no personas que ya tengan vínculos con eso. Porque finalmente esto va a ser más de lo mismo y queremos cortar de una vez lo que es la cadena de favores. Una cadena de favores que no nos ha traído ni desarrollo ni progreso. Al menos para Callao no ha sido así. Así es. Bueno, yo le pediría a la población que se informe bastante, que tal vez los medios tradicionales, obviamente pagados por el subsidio del gobierno, no van a informar todo. Busquen siempre prensa independiente, bastantes redes digitales, como por ejemplo acá el programa de Controversia, que es un programa muy bueno. Y así como estos canales digitales, yo les voy a pedir por favor que se informen en otros medios que no sean los tradicionales, porque lamentablemente es esto lo que nos tiene polarizados y enfrentándonos entre nosotros mismos. Solamente para desearles también que pasen un feliz 2020 y ya espero verlos próximamente en mis redes, Franco Alfaro Congresista, en Facebook y en Twitter.